A 6 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a 2 de la declaración de su constitucionalidad por la Corte Suprema, los medios comunitarios, alternativos y populares siguen esperando y peleando por su legalidad y reconocimiento para democratizar la comunicación, garantizando la multiplicidad de voces y la diversidad de discursos y miradas. Ya son 6 años de la sanción de la ley. Creo que hay una primera cuestión que es importante marcar, que es que justamente es una ley que conllevó una discusión social muy grande, que puso el tema de la comunicación en primer plano y que hoy un montón de discusiones que antes eran más que nada propias de la investigación académica empezaron a ser discusiones que toda la sociedad asumió, que se discutían en un bar, en la casa, digamos, y demás. Entonces a mí eso me parece que es un punto importante. Indudablemente es una ley que está muy por adelante de la ley anterior, la 22285, que era restrictiva, que era autoritaria, que a los medios sin fines de lucro los prohibía, ¿no? Además de que a lo largo de los años de democracia se la fue haciendo cada vez más autoritaria, cada vez más restrictiva, cada vez más proclive a la concentración, etc. Trabajamos sobre dos ejes, dos grandes ejes. Un eje que tiene que ver con el tema de los monopolios, y ahí está todo el paquete de las adecuaciones de todos los medios que tenían que adecuarse a la ley, y otro grande eje que tiene que ver justamente con la pluralidad, la diversidad, las nuevas voces. Y lo que han hecho los grupos hegemónicos es decir, o poner que la ley no se está parada, no se cumple, no se ha hecho nada, porque simplemente el único medio que no se ha adecuado ha sido el Grupo Clarín. Y en el otro eje que tiene que ver con los medios de comunicación comunitarios, los pueblos originarios, lo que nosotros llamamos o mal llamamos nuevas voces, porque no son nuevas voces, sino son voces que esta ley le otorga lugar, porque esta ley que tiene que ver con el paradigma de los derechos humanos, de que todos puedan expresar lo que quieran expresar, la diversidad, la pluralidad. Esto es un camino que lleva tiempo y se han dado grandes pasos. Me parece que un paso importante dentro de las líneas de laburo que tenemos dentro de la Dirección de Proyectos Espaciales, que tiene que ver justamente con fomentar, desarrollar estos medios, es la línea de fomento, por supuesto. Hemos trabajado muchísimo con todo este sector y la verdad que nosotros estamos muy contentos de todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha recorrido en este sentido. Nosotros queremos que se legalicen las televisiones comunitarias. Legalización. Nosotras siempre que fueron pasando las leyes, se fueron modificando, se fueron viendo nuevos formatos para transmitir, etcétera, etcétera, nos fuimos informando constantemente en el trabajo cotidiano, estando lo mayor posible informadas para saber hacia dónde cada vez vamos apuntando y profundizando más el qué hacer comunicacional. Nunca hubo un miedo de no poder hacerlo. Digamos, si bien esto que nombrábamos previo a que hay muchas trabas burocráticas, hay que hay muchas
muchas trabas incluso académicas, muchas trabas incluso de los organismos estatales que son pertinentes al campo comunicacional, de diciéndote, bueno, hasta acá podés, hasta acá no, necesitas tales pasos para regularizarte, etcétera, etcétera. Nosotros siempre hemos intentado hacerlo al 100%. Los que conformamos Barricada TV somos todos trabajadores, por empezar. Todos tenemos nuestro trabajo formal, si se quiere, entre comillas, por decirlo de alguna manera, fuera de lo que es el ámbito del canal. Justamente el canal es nuestro espacio de militancia, pero bueno, no renegamos de que este espacio que es de militancia también tenga que tener, digamos, algunos puestos rentados y los compañeros tengan que percibir un sueldo por estar, porque son horas y horas las que se invierten acá adentro, y no creemos que eso sea contradictorio con seguir permaneciendo como militantes adentro del proyecto. En Argentina, la situación de las televisoras de más de 20 años a esta parte, en realidad, para ser correcto, del año 84 a esta parte, en el año 1984 fueron suspendidos los concursos de televisión. En la actualidad, todavía no se ha hecho efectivo ningún concurso de televisión. Eso crea un marco, una condición que hace que sea muy difícil para todos pensar, no solo para el sector comunitario, sino para el Estado, sino para los privados que no son medios de comunicación, que se ha llegado a un nivel de contradicción tan grande que la solución requiere básicamente de decisiones políticas. Y las decisiones políticas requieren no solo de principios o de leyes, sino también de voluntades y claridad de camino, ¿no? Dentro de los grandes temas que tienen que ver con la implementación de la ley, es importantísimo otro punto que fue una de las grandes luchas de todas las organizaciones, que tiene que ver con el 33%, la reserva del 33% para los medios comunitarios. Y en ese sentido también se ha avanzado muchísimo, porque ha habido concursos con reserva del 33%, incluso más en algunos lugares, en todo el país, excepto en las zonas de conflicto. O sea, para el sector de radios comunitarias, en todo el país ha habido concursos, y está habiendo, porque hay algunos que tienen algunas otras dificultades, que son concursos que se cerraron en el 2006, que hay que volver a abrirlos, que tienen otras dificultades puntuales, pero los concursos se están llevando a cabo en todo el país, excepto en las zonas de conflicto. Las zonas de conflicto son las zonas que en el AFCA hemos denominado como tales. En general son las capitales de las provincias y algunas otras zonas más, en las cuales hay saturación de espectro, saturación de frecuencias, o sea que el espectro, que es un espectro finito, donde no entran todos los que queramos, nos gustaría pero no entran, es inelástico aparte, entonces en esa frecuencia, en ese espectro hay más frecuencias de la que debería haber funcionando en este momento. Lo que me parece que preocupa a las organizaciones es que la aplicación de la ley a 6 años no termina de ser completa, y en lo que concierne a las zonas llamadas de conflicto, para las organizaciones sin fines de lucro como las nuestras, también, porque en teoría no habría conflicto para estas zonas. ¿Cuántos oferentes o cuántos pretendidas organizaciones sin fines de lucro quieren presentarse a licencias en estas zonas de conflicto? Y si además hay un 33% que está reservado para estas organizaciones, mientras no las exceda, ¿cuál sería el problema? Claro, hay que tener un plan técnico, pero ¿cuán demorado viene el plan técnico? Uno entiende que los tiempos, las presiones, las prioridades, pero va siendo hora de que estas cuestiones se definan.
particular en televisión, de los 69 canales que Argentina acordó que sean para televisión, en Nairobi, que después se hicieron ley en el año 87, que son los canales que son de televisión, uso exclusivo de televisión. De esos canales, hasta el canal número 13 son de analógicos. Del 14 al 20, en realidad del 14 al 69, en los años 90, fueron entregados para todo tipo de cosas que no era televisión, con el argumento de que hasta tanto se haga un plan técnico y hasta tanto se sancione una nueva ley de medios, ¿no? Eso permitió que se use algo que era para que la comunidad en general pueda establecer medios, pueda comunicarse, pueda crear distintas formas de tener distintas palabras. Eso fue suspendido y utilizado para, por ejemplo, Prosegur puede hacer un enlace que tiene que ver con no sé, creo que es como una antena de Wi-Fi, pero para sus negocios privados, ¿no? ¿Qué pasa con las zonas de conflicto? Las zonas de conflicto nosotros hay que armar un plan técnico para poder otorgar las licencias en zona de conflicto, y acabamos de licitar hace unas semanas un software específico que estuvimos trabajando mucho con el tema. Hay un reordenamiento de las frecuencias y de algunas bandas que se usan para otros temas, y que hay que reordenarlas también, y que eso también está en proceso en este momento. Entonces, esas dos cosas, todo ese reordenamiento lleva un tiempo, y aparte hay que hacer un trabajo mancomunado con la FTIC también para eso. Estamos trabajando mucho con eso, y esos son dos procesos que llevan su tiempo. Porque todos queremos legalizarnos de alguna manera, y es la lucha que venimos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. Quizá, no será el momento, pero ¿cuánto tiempo más deberemos esperar para que esto suceda? Y esto atado a lo que hablábamos antes, ¿eh? Una vez que tengamos la licencia, ¿cómo vamos a financiar estos proyectos? Y estamos perdiendo mucho tiempo en eso. Estuvimos muy concentrados en lograr que la ley saliera. Fue una lucha de muchos años, pero ahora estamos ya viendo con preocupación que el tiempo pasa y hay cuestiones que no terminan de definirse. De los 15 canales que se entregaron hasta el momento, que son ATDT, que son los canales del gobierno, más todos los que tenían licencia de antes, que son Canal 13, Telefe, Canal 9, América, todos esos, más todos los estatales de universidades, por eso hablábamos de decisión política. Cuando hicieron esos 15, ahí sí hubo disponibilidad de espectro, y no pensaron que el 33% de eso abrir un concurso para sin fin de lucro. No, entregaron primero entre ellos y después dijeron, no hay más canales, entonces no se pueden concursar. Ahora sacaron un concurso para sin fin de lucro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en categoría K. Categoría K es 3,1 kilómetros de área primaria. Son 30 cuadras. Imagínate qué podemos decir nosotros de transmitir 30 cuadras a la redonda cuando nosotros trabajamos con todas las luchas que tienen que ver en el área metropolitana. Es casi... No sé ni qué adjetivo decir, pero la verdad que nos puso muy triste que hicieran eso. Nosotros inmediatamente les solicitamos una apertura de concurso como correspondía. Las demoras de las corporaciones mediáticas para concretar la desinversión y adecuación de licencias dispuestas por los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios, a la par de la ausencia de un plan técnico que organice y reordene el espacio radioeléctrico, empuja a los medios comunitarios a permanecer en un marco de ilegalidad que complica sus posibilidades de desarrollo y atenta contra su permanencia. Bueno, Antena Negra transmite del 2008 en lo que es el formato analógico y por internet.
y a principios de este año empezamos con las pruebas en lo que es televisión digital abierta. Ahí las personas nos podían ver en Canal 20 de TDA y teníamos una programación de 24 horas, tanto de producción propia como de producciones compañeras, en donde teníamos secciones de educación, de cultura, de género, de informativos, de ficcionales, cortos, largometrajes, videodanza. Las personas podían acceder igual en los 3 formatos. Una de las chicanas que tenemos que enfrentar constantemente es que te digan, bueno, pero ustedes no pueden ni sostenerse, o sea, ¿qué quieren? ¿Concursar si no se pueden sostener? No son sustentables. Para nosotros la sustentabilidad no es un punto de partida, es un punto de llegada que está vinculado con políticas públicas, que está vinculado con el ejercicio de derechos y que está vinculado con el texto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No es que lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, creo que en ese punto, digamos, esto yo lo subrayaría, digamos. Al mismo tiempo, también me preguntaría cuán sustentables son muchos de los medios privados que viven de la pauta oficial. Y al mismo tiempo me pregunto, bueno, ¿no sería interesante pensar una ley nacional de publicidad oficial que pudiera regular de una manera igualitaria justamente la pauta? Entonces me parece que eso es una zona de discusión. Cuando a fines de marzo prendimos el transmisor en digital, nos llega la Policía Federal con la CNC, Comisión Nacional de Comunicaciones, y Prosegur, una empresa de seguridad privada, a pedirnos, a imponernos que apagáramos el transmisor en digital porque le interrumpíamos su señal, que ellos utilizan para lo que es sistema de alarma bancario. Eso fue 7 de abril exactamente. En ese momento nosotros se resolvió nosotros diciendo, mira, no vamos a pagar el transmisor porque en el decreto 2456, en su artículo 2, aclara y especifica que el canal 20 es de uso exclusivo de televisión digital abierta. Por lo cual, sistema de alarma bancario, sistema de enlace fijo, no tiene nada que ver con la televisión digital abierta. 11 de la mañana del día de hoy empezó un operativo de la Policía Federal Argentina. Vinieron totalmente convencidos a decomisarnos los equipos de Antena Negra TV y nosotros no tenemos una frecuencia asignada, pero la Policía Federal tampoco debería tener esta frecuencia porque no tiene el dominio de esta frecuencia. Prosegur es una empresa de seguridad que nace en la época de la dictadura militar, que es una empresa multinacional, que tiene como trabajo vender seguridad privada en general a instituciones muy grandes, a compañías multinacionales también. Por ejemplo, en toda la mega minería, muchas de las empresas tienen de seguridad Prosegur y muchos de los dueños y gerentes de esas empresas son ex agentes de la Policía Federal, ¿no? Hay una clara connivencia entre las fuerzas de seguridad y esa empresa de seguridad privada, que es lo que está en el gris, se subcontrata y así, bueno, lo que más o menos se conoce de todo ese tipo de empresas que tienen esas características. No volvemos a tener novedades, o sea, ningún tipo de llamado, ni de solicitud, ni de aviso previo al 4 de septiembre, que fue 5 meses después aproximadamente, que alrededor de las 10 de la mañana caen al canal 40 efectivos de la Policía Federal. Antena Negra TV se encuentra en el segundo piso de lo que es el CID Cambiador, Centro Cultural del CID Cambiador, y lo que era el segundo piso había 40 policías con un compañero que venían con una orden penal por interrupciones comunicacionales en donde pedía el allanamiento y secuestro de los equipos y además que el compañero vaya a declarar a los tribunales de Comodoro Pi que estaba imputado. Todo se avisó en una misma orden penal, en un mismo momento, el mismo momento en que empezó el operativo de allanamiento y secuestro de los equipos. El 4 de septiembre en Antena Negra es un punto donde se cruzan al menos 4 condiciones que se venían arrastrando, que tienen que ver, por un lado, la falta de políticas correctas de regulación del sector comunitario. Eso es
Antena Negra, a 6 años de la sanción de la ley, un canal que es anterior a la ley, sigue sin tener licencia. Por otro lado, se cruzan las contradicciones que existen entre la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, y la AFTIC, la Autoridad de Tecnologías de la Comunicación. Otra de las cosas que se cruza ese 4 de septiembre tiene que ver con la connivencia entre las fuerzas de seguridad y la justicia federal, ¿no? Porque nadie llega a Comodoro Pi y consigue un fallo de un día para el otro de esa manera con 80... No, eso no es cierto tampoco. Comodoro Pi, en general, todo el mundo se ríe porque es la justicia más lenta del mundo, ¿no? O sea, es como algo que nunca va a suceder entrar en Comodoro Pi, un allanamiento, un decomiso. De hecho, están todos los casos nacionales donde son casi un chiste, salvo en Antena Negra, que fue instantáneo, inmediato y nadie le importó. Nuestra causa es como un delito penal, no puede ir contra una figura jurídica que es el canal, va contra una de las personas del canal, en este caso me tocó a mí, y esa causa penal marca interrupción de las comunicaciones, ese es el título. Lo que argumentan es que es una falta que puede, de acuerdo a la gravedad, puede ser hasta 7 años de prisión, que tiene que ver con la seguridad que ellos plantean, que hay una seguridad pública que se ve comprometida por una señal que evita que transmitamos. Esto dice la empresa GIASA Prosegur con la firma de la Policía Federal, ¿no? Porque es un negocio compartido entre ambos. Los policías se manifestaron de una manera muy violenta, muy impune, porque no solo que se llevaron los equipos que pedían en esa orden, que eran los equipos de transmisión, sino que rompieron gran parte del set de Antena Negra. Rompieron puertas, rompieron paredes y rompieron otros equipos que no tenían nada que ver con la transmisión, como son cámaras, como son micrófonos, cables, etcétera, etcétera. Sin ninguna razón, digamos. Si en la orden pedía el secuestro de los equipos de transmisión, que también es injusto, pero se lo llevaron. Se llevaron y se rompieron un montón de cosas que no tenían nada que ver. Ese día, pasadas las 6 horas, que nosotros logramos que suba nuestra abogada para que acompañe al compañero que estaba acá arriba con los 40 efectivos, etcétera, etcétera, bajan los equipos en unas cajas de cartón encintadas y se los llevan al depósito de la Policía Federal, de la central de la Policía Federal. Nosotros, que históricamente postergados, todos los canales ocupados por la diversidad de cosas que no son televisión, es muy gracioso porque esto es importante, porque uno agarra el televisor y pone... Todos los canales que uno cambia en el televisor son canales de redifusión. En donde no ven canales, hay otra cosa. Y esa es la falta del Estado. Y a nosotros siempre se nos dice que no hay lugar. En realidad hay otra cosa y el Estado no toma la decisión de recuperar, de defender lo que es propio de los radiodifusores. Se lo lleve a lo que es el área penal cuando no tiene nada que ver, cuando... En todo caso debería ser administrativo, pero sin embargo tampoco debería ser porque la que está en falta es la no aplicación de la ley de medios, digamos. Porque esto no hubiera pasado si Antena Negra TV tenía una licencia. Nosotros como canal hemos hecho todos los pasos a seguir para regularizarnos. Es más, hasta hemos pedido la apertura de un concurso que el AFCA no se encargó de abrir en julio de este año. Y todavía no hemos recibido ningún tipo de respuesta en base a nuestro pedido de apertura de concurso. La realidad es que estamos enfrentando muchas más exigencias que gozando de derechos. Ahora, también sabemos que para gozar de esos derechos y para poder hacer esos derechos efectivos,
venimos remando muy desde atrás, ¿no? Las experiencias comunitarias. Entonces nos parece importante también armarnos todo lo que nos podamos, dar toda la discusión que podamos y enfrentar esas exigencias con todo lo que nosotros podamos poner de nuestra parte para romperlas y para superarlas. Porque también nos parece que esto es importante, es decir, nosotros pensamos que el espectro tiene que estar regulado, porque si el espectro está desregulado y cada uno hace lo que quiere, el problema no va a ser lo que hagamos nosotros con Barricada TV, sino lo que hace el mercado, digamos, porque ellos tienen mucho más plata, entonces te van a poner 20 kilos de potencia, te van a caminar por arriba y bueno, y ahí se va a terminar el valor de tu palabra. Con el tema de la legalidad me parece que lo que nos garantiza desde nuestra perspectiva el análisis que hacemos nosotros es en primera instancia la llegada, ¿no? Hoy en día nosotros estamos transmitiendo con tecnología analógica, es decir que para que la gente nos vea tiene que desconectar el cable y poner la antena de los viejos televisores que hasta, si uno piensa, los televisores ya ni vienen con esa antena y la gente... es complicado pedirle a la gente que saque el cable y ponga la antena para ver Barricada TV. Y es un poco ingenuo pensar que uno va a llegar a la gente de esa manera. Entonces me parece que un poco la pelea que nosotros dimos por la legalidad tiene que ver con garantizar la llegada de esta pantalla a mayor cantidad de televidentes y a mayor cantidad de casas, digamos, ¿no? Y por otro lado creo que también tiene que ver con una historia de la comunicación alternativa, popular y comunitaria de nuestro país, muchísima historia, una rica historia que hace muchísimo tiempo que por mucho tiempo, disputó esta posibilidad de legalidad y creo que también somos deudores un poco de esa tradición y heredamos también un poco esa búsqueda porque se reconozca el trabajo que se hace desde este lado de la barricada, que tiene que ver con contar todas esas historias que están acalladas o tergiversadas en los medios hegemónicos. Ningún medio nace para permanecer en la ilegalidad. La falta de un plan técnico que ordene y reasigne frecuencias para operar en un marco regulado y garantizado por el Estado deja a los medios comunitarios en una condición de vulnerabilidad que los expone a persecuciones, allanamientos irregulares, descomisos arbitrarios y, lo que es más grave aún, a la criminalización y judicialización del derecho a comunicar. Entonces, nosotros lo que abrimos ahora es, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, abrimos 3 o 4 frecuencias de canales de baja y creo que 1 o 2 de alta. En los de baja está el operador, que en este caso el único que licitó para operador es Barricada, y después hay varios, Urbana TV, Mate Amargo, no me acuerdo. Hay varios que van a ir vinculados. Entonces está el canal operador y los canales vinculados. Entonces el operador es como que lleva en su transmisor a los vinculados. Y eso es también para alta y en los de alta también están en ese mismo formato, están los canales de alta, por ejemplo, Telefe, Canal 9, Canal 13, etc. y los canales universitarios. Las universidades tienen dos obligaciones, me permito decir. Una de ellas es colaborar en la investigación sobre las nuevas tecnologías para la posibilidad de que el espectro se normalice y se utilicen otros tipos de tecnologías, la radio satelital, la radio digital. Y el otro es la verificación, efectivamente, de aquellos proyectos que, nacidos comunitarios, se han transformado en casi hegemónicos y desconocen el contenido de la ley. Hay muchas emisoras de radio en el conurbano bonaerense, en distintos lugares, donde la radio en realidad es una computadora reproduciendo, replicando una programación sin generar contenido, sin generar trabajo. En algunos casos también me atrevería osadamente a decir que hasta colgados de la energía, como para ni siquiera apagar la luz.
y hay como contraprestación intenciones muy buenas, loables, de radios barriales, comunitarias, que no tienen acceso a una situación definitiva desde el punto de vista de la frecuencia, de la potencia, y las universidades en este caso son también ciertamente hermanitas maltratadas de la ley. Lo digo asumiendo la responsabilidad de lo que señalo, porque cuando vos ves que la autoridad de aplicación nos da potencias de 100 vatios, que es decir, la 10ª parte de 1 kilowatt, en un lugar como el conurbano hoy llegamos a 4 manzanas, para hacerlo gráficamente como corresponde. Y no hay ningún tipo de sanción para una radio musical, no importa del origen y de qué música estamos hablando, que tiene 20, 15 kilowatts de potencia y que está transmitiendo sin generar programación propia, esto que te decía antes, sin generar empleo. Allí yo me parece que hay que hacer una definición muy clara de la aplicación real de la ley. No estamos hablando de violencia, ni de violencia desde el Estado, ni de persecución, ni de censura. Estamos hablando de cumplimiento liso y llano de la ley. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Cuesta mucho. En una trayectoria, las definiciones de comunitarios, alternativos y populares son definiciones que surgen yo creo que no del sector de medios comunitarios, surgen más bien de un análisis que realizan en general las academias y que tratan de así hacer ciencia en un sentido más fenomenológico, ¿no? De observar fenómenos y aplicarle una lógica y establecer conceptos. Yo creo que es muy difícil que nosotros tengamos las mismas definiciones que tienen en las academias. Nosotros tenemos necesidades muy concretas que las podemos hacer objetivas, que nos cuesta mucho hacerlas objetivas, que la necesidad concreta es acompañar en la construcción de una palabra propia, no mediatizada, es todo un desafío que ya en sí mismo. Que después poder llegar a distintos públicos, poder llegar a la mayor cantidad que uno quiere de gente y puede, también es otro desafío. Entre esta ambición o este objetivo de generar nuevos formatos y los que uno ya, digamos, por una cuestión de cultural adquiere, digamos, ya tradicionales, hay también una constante negociación y una constante tensión. Nosotros entendemos que si uno quiere aspirar a conseguir la masividad, que es uno de los objetivos que tenemos dentro del canal, es muy difícil que puedas romper de una con todos los formatos que la gente y que uno mismo está acostumbrado a consumir. Sí creo que es un deseo nuestro y un lugar a llegar, una meta a alcanzar, poder incorporar nuevas formas de contar, no solo desde los contenidos, que es lo que ya venimos haciendo, es justamente los contenidos es lo más sencillo porque es justamente lo que más fácil nos sale a nosotros, es contar otras historias, mostrar otras luchas, mostrar cosas que en la televisión comercial o hegemónica no se muestra, pero cuando llegamos a la cuestión de los formatos, sí está claro que es más difícil romperlo porque hay una cultura televisiva instalada que te dice cómo tenés que hacer un noticiero, que te dice cómo tenés que hacer un programa de cocina, que te dice cómo tenés que hacer lo otro, digamos. Y es difícil romper con eso si uno quiere al mismo tiempo llegar a mayor cantidad de gente. Nosotros somos un medio comunitario, una cooperativa, y desde ahí nos paramos y desde ahí vemos la realidad, ¿no? Entonces lo que no hacemos es seguir la agenda de los medios hegemónicos. Eso desde ya, digamos. Los programas de la radio en sí lo que hacen es un análisis, todos los programas de la radio que manejan información, hacemos un análisis crítico de los medios de comunicación masivos. Ese tipo de cuestiones, cómo llega la gente a Cítrica, son las que nos dan de comer, digamos, por un lado, ¿no? Más allá de que estaría buenísimo que en un momento podamos tener publicidades y la radio se escuche y yo qué sé, lo que te da de comer un poco en el día a día es ese contacto con la gente que lo recibimos de esa manera. Por ejemplo, nosotros laburamos tener una línea
específica en la radio, apuntar a determinado tipo de público. Y nosotros quizá le apuntamos a un público rockero, de los 15, poner a los 35, 40 años. Y nosotros, por ejemplo, tenemos en el programa de la mañana, en el más importante, que se llama Un Limón Sin Exprimir, nuestra oyente más fanática, que nos llama todos los días, es una señora del Doque que se llama María y que tiene más de 70 años. Y es fanática del programa. Y nunca lo hubiéramos pensado en el momento en el que nosotros diagramábamos el programa y pensábamos la radio, ¿no? Vecinas y vecinos, como siempre decimos, NDA, noticias de ayer en la calle. En este momento estamos acá frente a los tribunales de San Justo, viendo cuál va a ser la resolución que toman los jueces que están acá sobre las torturas que se le han realizado a Luciano Arruga. La sustentabilidad de los medios comunitarios, por lo menos entendidos en el rol que nosotros lo vemos y lo intentamos construir en función de la organización social, pero también como un derecho humano, que es como lo consagra la nueva ley de medios. Consideramos que debería ser un claro rol del Estado aportar en la sustentabilidad de estas experiencias comunitarias y organizativas, en la medida de que si es un derecho humano, es rol del Estado garantizar los derechos. Varias cosas que nos llevan a la conclusión de la autonomía tienen que ver quizá, por ejemplo, la minería a cielo abierto, las grandes multinacionales. Lo primero que hacen cuando llegan a un territorio, el manual, y que está escrito y que uno cuando lo lee se queda muy asombrado, pero es lo que hacen, es poner pauta en todos los medios durante 5 años, y esa pauta la ponen mucho más elevada que el costo local. Entonces los hacen vivir a los medios con unos recursos en función de su pauta, e incluso fomentan la pauta de comercios intermedios para aumentar el capital que ingresa a los medios de comunicación, para que en 5 años, cuando vengan los verdaderos conflictos, que es lo que pasa, retiran la pauta y con eso negocian la difusión de las noticias. Es una cuestión bastante complicada y que hay que empezar a pensarla. Digo, si queremos que estos medios no terminen siendo siempre la cenicienta de la comunicación y quieran pensar en incidencia real en cada una de sus comunidades. Tienen que ser un medio de vida. Uno puede militar. Digo, yo tengo formación estudié en el ISER, producción de radio y televisión, y una de las primeras cosas que aprendí, me decía uno de los docentes que tuvimos, es: uno puede trabajar gratis, pero no puede poner plata para trabajar. Yo acepto hasta dónde quiero militar y no tener sueldo, pero tampoco voy a estar financiando, y me parece que para tener proyectos serios de comunicación, vuelvo a insistir, con incidencia, tienen que ser lugares donde yo tenga una recompensa por mi trabajo. Puede que no sea el trabajo mejor pago, pero tampoco es financiar desde mi trabajo ese proyecto, que bien puedo hacerlo en una época. La comunicación es un derecho humano y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo. Sustentabilidad y sostenibilidad no solo se construye con voluntad y esfuerzo de los militantes e integrantes de los medios comunitarios, se consolida y respalda por voluntad política, estatal e implementación efectiva del marco de garantías aseguradas por ley. La respuesta inmediata de solidaridad de muchísimas organizaciones sociales y de otros medios comunitarios fue muy gratificante, fue muy sincera. Nosotros vamos por recuperar los equipos, esos equipos son nuestros, son de trabajo propio, no vamos a abandonar, bueno, ya no. Esto tienen que volver, los equipos fueron sacados de manera muy ilegítima incluso, entonces vamos para que se caiga la causa, que vuelvan los equipos y que Antena Negra vuelva a salir al aire como medio de televisión comunitario. Lo que queremos es trabajar de lo que estábamos haciendo, se llevaron nuestro equipo de trabajo, entonces
vamos por esa. La prioridad de Antena Negra es volver al aire, es ser un canal de televisión. Todo lo otro viene como problema a ser un canal de televisión, no viene como una solución. Estar en la justicia federal es un problema muy grande, no tener los equipos además es otro problema muy grande. No tener licencia es otro problema. Son todas mochilas que se le ponen al canal, algunas por acción, otras por omisión de distintas instituciones estatales, que nos dificultan aún más sostener nuestro medio al aire. Pero no sé, de alguna manera nosotros estamos acostumbrados a siempre que sea bastante difícil sostenernos. Entonces, por suerte, como dijo Antonella antes, estamos muy unidos, recibimos mucha solidaridad de muchas organizaciones, compañeros, compañeras de distintos lados que nos dan toda esa fuerza que nos quitan otras instituciones del Estado, nos la devuelven para sostener. Hoy tenemos las reuniones, si bien no estamos saliendo al aire, las reuniones de grilla siguen, debatimos como si estuviera exactamente al aire, el informativo. Bueno, lo suspendimos, pero vuelve al aire muy pronto, vuelve a realizarse, al aire no creo, va a salir por internet, y así con todo lo que hace la vida del canal, le agregamos todas estas tareas que nos mantienen un poco entretenidos en otras cosas. Nosotros somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos desde el 2009, desde 2009 en donde se origina la Red Nacional de Medios Alternativos, viendo la necesidad de articular con otros medios que no sean solos de Capital Federal, sino que sea a nivel nacional. La comunicación no es mercancía. Así es que como red nos juntamos, nos organizamos cotidianamente y vemos esta necesidad de aparte de generar lazos fraternos y lazos de trabajo, de ver que lo que yo puedo informarte de lo que es Capital Federal se lo puedo pasar a un compañero en Jujuy y otro compañero de Misiones me va a pasar a mí y así se va traspasando la información y el flujo de información no es elitista, no es cerrado, no es una sola voz dominante, sino que son un montón de voces de distintos lugares del país informando las diferentes, pero a su vez iguales situaciones que se viven. Porque las represiones que pasaban en Capital Federal también pasaban en Jujuy, también pasaban en Misiones, también pasaban en el sur. Los desalojos que pasaban en Capital Federal vemos que también suceden en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Entonces ahí vemos diferentes mecanismos que se van reproduciendo a lo largo del país y que también tienen que ver de un sector hegemónico que domina con su discurso. Entonces, al unirnos entre todos los medios para mostrar la otra voz, que no nos callen, se hace la fuerza y la alegría de ver que somos un montón. Nosotros, luego de un proceso de debate interno, definimos conformarnos en cooperativa de trabajo. Quiere decir que además de un medio comunitario, nos conformamos como forma organizativa interna como cooperativa de trabajo. Y en esto nos inscribimos en todo el caudal de organizaciones y de cooperativas y de organizaciones vinculadas a la economía popular. Es decir, nos proponemos también como una experiencia más
vinculada a la economía popular y en particular en la demanda de reconocimiento del rol de esos trabajadores de la economía popular, que son esos trabajadores que a este último proceso le ha faltado incorporar y garantizar sus derechos. El tema del reconocimiento del trabajo que hacemos, ya sea en Barricada TV o cualquiera que sea en otro medio comunitario, como trabajadores de la comunicación, con derechos y con el amparo de lo que eso implica, es para nosotros fundamental. De hecho, nosotros estuvimos participando en la primera parte de las discusiones alrededor de la creación del nuevo sindicato de prensa, porque creemos que nosotros somos trabajadores de la comunicación y nos reconocemos como tal, y es un poco lo que hablábamos previamente, más allá de que eso, nosotros, de que estemos acá de manera militante y que haya un proyecto político de entender a la comunicación como una herramienta para la transformación social, nosotros nos consideramos trabajadores de la comunicación. Y creemos que es un debate que hay que dar y es un desafío y está todo por hacerse. Entendemos que también esto tiene que ver con los reconocimientos legales de los canales y creemos también que a partir de eso se van a empezar a abrir más puertas para seguir discutiéndolo desde otra manera, porque tiene que ver también con un prejuicio desde el afuera de decir, bueno, son medios comunitarios, son militantes y no son trabajadores de la comunicación. Entonces, desterrar también esa construcción que hay alrededor de los que integramos este tipo de proyectos es un desafío absoluto y fundamental desde nuestro punto de vista. Cuando yo doy clase y hablo con los chicos de comunicación en la secundaria, cuando hablo de organizaciones sin fines de lucro, siempre tengo que aclarar que no tienen fines de pérdida, pero que son esos, no tienen fines de lucro, porque sus fines o lo que persiguen es otra cosa, no como muchas empresas, sociedades anónimas, SRL, que están en la comunicación como podrían estar en la salud o como podrían tener una empresa funeraria. Lo único que les interesa es el lucro. Si nosotros no logramos marcar esta diferencia, estamos sonados.